Las técnicas de reproducción humana médicamente asistida no son un tema solo de esterilidad, se trata de un derecho integral que debe ser también garantizado tanto por el sistema público de salud como por el privado. Las leyes sancionadas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la 14.208 en el año 2010 y luego la Ley Nacional de Cobertura en el 2013, llegan para hacer justicia en un profundo y vacío legal de más de 30 años. Nuestro país se ha conformado a la luz de un sistema federal. ¿Qué implica esta federalización en el ámbito sanitario? Implica que las provincias han delegado en el gobierno central un conjunto de facultades, pero se han reservado para sí otras. Entre ellas está todo lo referido a salud. Motivo por el cual las leyes que dicta el gobierno nacional, para que sean de cumplimiento efectivo en el ámbito de cada una de las jurisdicciones, de las 24 jurisdicciones que tiene nuestro país, requiere de una adhesión especial. Esto ha pasado con la ley de fertilización, de técnicas de reproducción humana asistida. Los centros de fertilidad, en general nucleados en la Sociedad de Medicina Reproductiva, que si bien no tiene como socios a los centros, pero sí a quienes trabajamos en los centros, por consensos, por trabajo de grupos, se han autorregulado. Y una abogada nos decía, bastante bien lo han hecho porque nunca hubo un gran problema de algún reclamo ni nada que haya llegado a una instancia muy avanzada. Siempre la idea fue tomar a países donde ya se había avanzado en esas regulaciones, tomarlos como medida, ayornarlos y, ya digo, por consenso, llevarlos a la práctica diaria local. La expectativa fue en su momento que con las nuevas leyes regularan nuestra práctica y nos dieran un marco legal donde movernos. En realidad, la que intentó hacerlo originalmente fue la ley de provincia, que fue una ley, hay que reconocerlo, pionera, porque fue la primera donde se habló de cantidad de gametas a fecundar, donde hubo todo un desarrollo intelectual a partir de permitir o no permitir la preservación. Uno puede estar de acuerdo o no, para mí era muy restrictiva, pero fue un intento, y fue un intento novedoso. A partir de la ley de nación, que fue al año siguiente, esa ley lo que trató de hacer fue regular quién tiene que pagar las prácticas, pero nos quedamos en la parte donde quién regula qué hacemos con las prácticas. Nosotros decimos ley de fertilización, porque es una ley que ha comenzado allá en su proyecto original como una ley que incorporaba al programa médico obligatorio la infertilidad como una enfermedad. Este aquí que cuando una de las cámaras la sanciona, se aprueba la ley de matrimonio igualitario. Cuando se aprueba la ley de matrimonio igualitario, ya dejó de ser un problema de infertilidad como enfermedad para ser un problema de imposibilidad en parejas del mismo sexo. Por esto fue que el proyecto se amplió y pasó a revisión nuevamente y se incorporó en otro marco, ya no en la incorporación al programa médico obligatorio de una enfermedad específica, sino en la garantía de derechos. Esto es, la garantía de acceso a los derechos reproductivos de toda persona mayor de edad, sin distinción de sexo. Y en su momento el proyecto contenía algún límite incluso en materia de edad, que el Poder Ejecutivo lo sacó de la ley como la edad máxima que se tenía. Esto también provocó una catarata de adecuaciones en leyes provinciales para que porque esta ley nacional es importante que sea dictada también, porque establece una serie de pautas mínimas, una serie de presupuestos que no pueden ser dejados de lado por las provincias al momento de legislar. En Argentina, hasta el año 2012, las parejas de lesbianas
no teníamos chance de acceder a técnicas de reproducción asistida, sino era por medio de, bueno, lugares que son privados, que eran altamente caros, miles de casos de compañeras que han llegado a vender autos, casas, o sea, antes de la ley, ¿no? Hasta quedarse casi sin nada por el deseo grande de ser madres, ¿no? Veíamos que habíamos empezado un recorrido para tratar de ver de qué manera podíamos incluirnos en la ley que se estaba tratando, ¿no? Es una ley que se trabajó durante muchísimos años en el Congreso, no es una ley que salió de un día para el otro, y en esas intervenciones pequeñas al principio, porque nuestra intervención como organización era bastante rechazada, entonces ahí había un doble trabajo para nosotras, ¿no? Porque por un lado teníamos que convencer al Estado, a los diputados, diputadas, y por otro lado teníamos que convencer a las organizaciones de la sociedad civil que también era nuestra necesidad y que teníamos que estar incluidas en ese proyecto. Se ha reconocido esta diversidad familiar en todo sentido, ¿no? En el sentido de dos papás que quieren tener un hijo, de dos mamás que quieren tener un hijo o una hija, de una persona trans que quiera tener una familia, también en el sentido de una mujer sola o un papá solo que quiera adoptar o que quiera tener hijos por reproducción humana asistida, en el caso de las mujeres. La verdad es que estas leyes han ampliado los derechos, han reconocido relaciones familiares que ya existían, porque estas familias no existen a partir de las leyes, pero sí estas leyes reconocen a estas familias y le otorgan derechos no solamente a los padres o las madres, sino también a esos niños y niñas que tenían ningún derecho o la mitad de sus derechos reconocidos. Cuando nosotras peleábamos por la ley de reproducción médicamente asistida, también la peleábamos porque la ley se llamaba Ley de Fertilización Asistida, ¿no? Y nosotras decíamos, nosotras somos lesbianas y seguramente hay compañeras que son infértiles, pero nuestras prácticas y la mayoría de nosotras no somos infértiles. Lo que no podemos es, a través de nuestras relaciones sexuales, tener hijos, pero eso no significa que sean patológicas nuestras relaciones, porque si no, estamos mezclando todo. Y eso era lo que planteábamos, que esto tiene que ser una ley de reproducción médicamente asistida, que las que accedan a ese derecho no lo accedan solamente porque tienen una patología determinada, ¿no? Y entonces ese cambio que es porque aparte casi no se nota, ¿no? Porque durante muchísimos años se peleó por la ley de fertilización asistida y en la cabeza de muchas y muchas argentinas y argentinos queda eso. Pero la pata así revolucionaria de la fulana fue eso, ¿no? Revertir que no sea una ley que patologice a las lesbianas. Nosotros salimos nosotros siempre decimos que nuestro aniversario es un 17 de mayo del 2008. Hicimos en el lanzamiento en el Obelisco con esto de la iniciativa popular. La idea de hacer la iniciativa popular, no quedarnos solamente en Capital o en el Gran Buenos Aires, es justamente que en las provincias también la gente entendiera, los legisladores un poco se hicieran. Era más fácil que un vecino que alguien que conoces te acercara un volante que te explicara de qué era, que lo escucharan en la tele de alguien de la Nación, por ejemplo. Se nos acerca una asesora de uno de los diputados que hizo la ley provincial, del diputado Juan de Jesús. Fue la primera vez que nos sorprendió preguntarnos qué necesitábamos nosotros de una ley provincial. Era la primera vez que nosotros íbamos a ellos a preguntarle qué es lo que queríamos, sino que ellos venían a preguntarnos qué necesitábamos. Y a la semana nos llama el ministro de Salud, Colia. Y así simultáneamente se nos acerca la asesora, que su diputado quería hablar con nosotros, quería saber qué necesitábamos de la ley. Fue todo muy rápido.
Nosotros encontramos mucha predisposición de la provincia de Buenos Aires y además, si bien no era la primera ley provincial que había sobre fertilización asistida, sí era la primera ley que hablaba de aquel que no tenía obra social, del sistema público de salud. Así que a nosotros nos parecía bárbaro porque era la primera vez que alguien incluía a aquel que no tenía nada. El acceso a las técnicas de reproducción humana asistida garantizadas por la ley deja de ser solo una posibilidad para parejas con poder adquisitivo que puedan costear los tratamientos, sino un derecho adquirido y una obligación del Estado que alcance a aquellos que no cuentan con ninguna cobertura médica y para los que la tienen, sean parejas hetero, homo o mujeres solas, instar a su obra social o prepaga a cubrir estudios, medicación y procedimientos. La ley nacional garantiza a todo ciudadano el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. Esto ha generado un marco muy amplio de cobertura que además establece la ley debe ser integral para todo tipo de prestaciones que tengan que ver con el acceso a estas técnicas e involucran a parejas de diferente sexo, casadas o no, que quieran concebir una familia, a parejas del mismo sexo, en el caso de mujeres, tendrán que recurrir a un banco de gametas para conseguir el material, para conseguir el esperma. En el caso de dos hombres, allí se complejiza aún más la situación, porque como el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida requieren necesariamente de un vientre, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su proyecto original, traía la figura de la gestación por sustitución en sus normas, que no quedó legislado en la versión final del Código, motivo por el cual todas estas cuestiones, así como el destino final que se dará a los embriones que no se utilicen, todo esto quedará supeditado a la sanción de leyes especiales que deberán regular cómo funcionarán este tipo de situaciones que nosotros vemos en la práctica de todos los días. La gestación por sustitución es una situación de hecho en nuestro país y debemos proteger justamente a los sectores más vulnerables para que no sean justamente víctimas de estas situaciones, sino que haya una legislación clara, concreta, precisa, que en la práctica permita que los vientres, que aquel que con un concepto altruista quiera hacerlo, lo haga. Lo que queremos es que el Congreso nos iguale, nos dé el derecho, la posibilidad de formar nuestra familia como nosotros queremos. Nosotros ya antes de sancionar el nuevo Código Civil, que fue un avance sustancial, y ya teníamos un marco normativo en la Argentina que permitía el desarrollo de estas prácticas, por dos razones. Teníamos la ley de fertilización asistida, que ya resolvía que en la Argentina esa práctica la podían realizar todas las personas y que era gratuito. A su vez también estaba el fallo de la Corte Interamericana contra Costa Rica, el Artravia Murilla, que claramente decía que el embrión no implantado no es persona, y que ese fallo era obligatorio a Argentina porque nosotros somos signatarios de esos tratados internacionales y reconocemos la competencia de la Corte Interamericana. Es decir, eso ya estaba resuelto. Con el nuevo código se consolida porque se establece todo un capítulo sobre la voluntad procreacional, porque justamente ahora ya no solamente vas a tener la filiación por lo que biológicamente, los hijos biológicos, o en el caso de la adopción, sino tener una tercera fuente de filiación, que son estos hijos nacidos por el uso de estas técnicas de reproducción médicamente asistida. Algunos insidiosamente querían decir que el artículo 19 se podó, pedido, no sé,
le echan la culpa al Papa, ahora está de moda echarle la culpa al Papa, y yo creo que en realidad a estas leyes no se oponen por costados religiosos o planteos éticos o bioéticos, sino generalmente son usados estos grupos minúsculos por los intereses económicos que hay. Son estos sectores, sobre todo de las prepagas, que fueron las que hicieron los lobbies más fuertes, porque a ellos lo que les interesaba era el negocio. Antes vos cobrabas muchísimos miles de pesos y ahora eso tiene que ser absorbido por la prepaga, por la obra social. Entonces se quería establecer como que el artículo 19 del nuevo código prohibía la fertilización asistida. No, no es así. El artículo 19 claramente dice que la vida empieza desde la concepción. El artículo 20, que también está y es tan parte de la discusión como el 19, asocia la concepción a la duración del embarazo. Es decir, ese tema de pensar que el embrión en una pipeta es una persona o que al ADN le tenés que dar un chupete como si fuera un bebé, queda descartado completamente con estos dos artículos. La ley nacional incorpora este tratamiento que nosotros decíamos integral, que incluye tratamientos de baja, deben comenzarse con tratamientos de baja complejidad para continuar con los de alta, excepto que los de alta sean el tratamiento indicado para ese caso concreto. La medicación, que incluye el pretratamiento, el tratamiento y el posttratamiento. Se incluyen además, cuando uno dice tratamiento integral, se incluye el diagnóstico, se incluye el tratamiento y también se incluyen otros tratamientos adicionales vinculados a lo que cada pareja requiera, tratamiento psicológico. Y también tenemos esta otra Argentina que nos choca con la crudeza de las madres niñas, donde también nosotros cuando hablamos de fertilización debemos acompañar esta mirada con las leyes de salud sexual, procreación responsable, con la educación y sobre todo con la información, de lo que implica también un cambio de mirada hacia estas problemáticas. En un principio, con la llegada de la ley, el público que accedía al hospital público era más por información, o sea, buscando los tratamientos, sobre todo, pues son tratamientos que sabemos que son costosos, y buscaban un acceso a la salud pública a través de la no respuesta que le daba Seguridad Social y su prepaga, a pesar de haber una ley, el acceso a los tratamientos de gente que no tiene recursos, que en realidad es el espíritu del hospital y de nuestro servicio, pero también era orientación a estos pacientes que recurrían al hospital público, sobre todo por el recurso humano. Nosotros hacemos, a las parejas que consultan por primera vez, nosotros les pasamos o le damos varios conceptos de lo que significa la fertilidad. La fertilidad siempre es multicausal, con lo cual nunca un factor es el que predispone a esa fertilidad, sino al ser multicausal hay muchas cosas que a veces hay que corregir para que esa pareja logre el embarazo. Estudiar a una pareja, es importante decirlo, no lleva más de 2 meses, porque a uno le llegan las parejas que están estudiadas hace 6 meses, 9 meses, 1 año y todavía no tienen los estudios terminados. A la mujer se le pide, en el momento de la menstruación, un dosaje en sangre de hormonas que se hace entre su día 3º y 5º en un buen laboratorio. Una vez más, volviendo al tema anterior, un buen laboratorio. Desafortunadamente, en la Argentina se dibuja en los laboratorios. Se dibuja, es decir, el resultado puede ser absolutamente falso. Por ahí tomaron la sangre de todas las mujeres de ese día, hicieron un pool de esa sangre, midieron la hormona FSH, por ejemplo, y si dio normal, todas las pacientes son informadas como normales. Y si da anormal, entonces sí, le hacen un dosaje a cada sangre. Eso se hace. Entonces, le hacemos el estudio hormonal ¿para qué? Básicamente para conocer cómo está su función ovárica y también cómo está su función tiroidea. Eso es un análisis de sangre en el día 3 y 5. Después le hacemos una ecografía
ginecológica transvaginal para ver bien cómo están los ovarios. Queremos saber, hacer un recuento de sus folículos, que significa tener una idea de cómo está su reserva ovárica, y eso lo hacemos en 3 minutos y medio. Ese mismo ciclo le podemos hacer tranquilamente la histerosalpingografía, que va a ser hecha, la radiografía de útero, entre que ella dejó de menstruar y antes de su presunta ovulación, día 8 o 10 del ciclo aproximadamente. En su día 20 o 21 le haremos nuevamente un dosaje de sangre de la hormona progesterona para saber si ovuló, si tiene un buen, digamos, soporte lúteo, o sea, si eso funciona bien. Nos falta un cultivo de flujo que hicimos antes de hacer la radiografía, y prácticamente tenemos a la paciente ya en un 90% estudiada, en un ciclo. Con eso tendremos probablemente ya la causa de la falta de embarazo, y de acuerdo a eso actuaremos en consecuencia. Bueno, el factor masculino es un factor importante en la medida que hace un rato estamos hablando donde también la paternidad está diferida. Uno habla a veces de la maternidad diferida, pero la paternidad también está diferida, con lo cual en varones por encima de los 40 años comienza a haber alteraciones en la calidad de ese semen, con lo cual hay que estudiarlo. Y hoy tenemos varias alternativas de estudio para saber si ese varón es fértil o no. Por supuesto que en cualquier estudio de pareja estéril el espermograma es importante y uno ahí puede descubrir determinado tipo de patologías que se pueden resolver directa o indirectamente. No hay una patología general ni marcada con esto, pero a veces también remarcamos el tema del estrés en el varón como causa de esterilidad, ¿no? Para lograr un embarazo necesitamos varios ingredientes, varios condimentos. Por un lado, uno siempre tiene la idea, desde nosotros, sobre todo desde la medicina reproductiva, que es vital la potencia y la calidad del embrión. Si el embrión evoluciona de manera normal o es, entre comillas, sano, tiene mayor tasa o mayor posibilidad de anidar, de implantar en el útero de la mujer. Ahora, ese embrión es producto de 2 instancias previas, óvulo y espermatozoide. De ahí que uno lo que debe hacer antes de hacer un tratamiento es evaluar muy bien cuáles son las condiciones de cada uno de estos dos materias primas fundamentales. Por un lado, desde el lugar de la mujer, la edad, como ya decíamos, es fundamental para poder asesorarla respecto de la potencia de esos óvulos. Además, evaluamos los perfiles de hormonas, patologías que por ahí no están directamente ligadas a la ovulación, como lo suele creer la mayor parte de la gente, pero que tienen injerencia, como por ejemplo el funcionamiento de glándula tiroides. O sea, es todo un contexto. Evaluamos que no haya distorsiones en el útero, por ejemplo, grandes fibromas o miomas, que puedan distorsionar a ese útero, hacerlo menos receptivo. Se pide un estudio que a las mujeres no les gusta hacer, la histerosalpingografía, que uno siempre dice, si total me voy a hacer un tratamiento in vitro, me los van a juntar afuera, ¿para qué tengo que evaluar? Es fundamental, porque la integridad del útero y al menos descartar patología de las trompas que comprometa el éxito es vital a la hora de hacer un tratamiento. Desde el punto de vista del varón, que siempre ha sido visto como un tema más secundario en esto de fertilidad, y hoy sabemos que no es así para nada así. La edad también pesa. Por supuesto que se nota mucho menos, es mucho más sutil ese cambio, pero a partir de los 45 años los hombres ya presentan algún tipo de disminución de potencia reproductiva, de tal manera que la calidad del esperma, la calidad de los óvulos van a ser de alguna manera a la calidad final de nuestro embrión en cuestión, que es un poco así como el limitante para el desarrollo del embarazo o no. Entonces uno analiza por separado a los dos y ahí está el tema, no es solo que analizarlos por separado, sino también ver cómo es la integración de los dos.
En materia de medicina reproductiva, el correcto y temprano diagnóstico aumenta las chances de éxito de las técnicas. Cuestiones culturales ligadas al machismo y al peso de los mandatos para las parejas heterosexuales operan muchas veces retrasando la decisión de acercarse a la primer consulta sobre fertilidad. Otra de las preguntas típicas es, doctor, primero dijimos, ¿cuánto tengo que esperar para preocuparme si no viene un bebé? Y la segunda pregunta, en el caso que efectivamente ese bebé no llegue, es, doctor, ¿y cuál es el motivo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes que hacen o que pueden hacer que una mujer se le dificulte tener un hijo o que a un hombre se le complique tener un hijo? Si me permiten, voy a empezar por el hombre, que es más sencillo. En el varón, el espermograma, que es el análisis de semen, va a mostrarnos varias cosas, pero básicamente tres: la cantidad de espermatozoides, la movilidad de los espermatozoides y la morfología, o sea, la forma de los espermatozoides. Y voy a empezar por la tercera, por la última. Cuando la forma de los espermatozoides está alterada, es como si yo le robara la llave a alguien de su llavero y con una lija o lima, lijara o deformara el dibujito de la llave, y esta persona va a su casa. La llave entra en la cerradura, pero cuando quiere abrir la puerta no abre, porque al perder la forma, perdió la función. Es decir, que el espermatozoide que tiene muchos espermatozoides que han perdido su forma normal, que se llama teratozoospermia, es un señor que, por más que tenga muchos millones de espermatozoides y se muevan fantástico, tiene fallas en la capacidad fecundante y por eso no puede tener hijos. Bueno, además de eso hay fallas en la cantidad, como dije, de espermatozoides o en la movilidad. ¿Causados por qué? Puede causados por varicocele, por ejemplo, que son varices en los testículos, que son enfermedades venosas, que no tienen ninguna gravedad y que se pueden operar, en lo posible cuanto antes mejor. Causado por historias, por ejemplo, no es tan raro, es bastante frecuente, que un bebé nazca con uno o los dos testículos que no descienden a la bolsa, al escroto, y que recién con los meses alguno de ellos desciende o nunca. Y hay que tratarlo, hay que medicarlo u operarlo. Aunque sea bien tratado, ya sea con cirugía o con medicamentos, ese chico, en un 30% de los casos, aún bien tratados, que le hayan bajado el testículo a los 5 o 6 años de edad, el 30% de los chicos queda con problemas severos para tener hijos. Paperas, por ejemplo. Ojo mamás, las paperas, cuando el chico pasó la adolescencia o está en la adolescencia, antes no importa. A partir de los 12 o 13 años, unas paperas pueden afectar de manera muy severa a los testículos y es totalmente irreversible. Los factores que están influenciando el logro del embarazo o el no logro del embarazo son múltiples. En general, históricamente se dice que hay un 40% de causas exclusivamente femeninas, otro 40% de causas masculinas y hay un 20% de causas asociadas junto con la esterilidad sin causa aparente. Lo cierto es que lo más importante tal vez del diagnóstico es que el diagnóstico sea rápido, simultáneo en los dos miembros de la pareja. Hemos avanzado muchísimo, ya hace casi 27 años que me dedico a esta especialidad y en los primeros años, allá por la década del 80 o principios del 90, uno notaba cierto tabú en el caso del hombre para hacer la consulta y era muy común que la mujer viniera absolutamente estudiada y que el hombre así hacia el final, haciendo un esfuerzo muy importante, aceptara hacerse el espermograma. Hoy en día eso ha cambiado sustancialmente, las parejas vienen juntas, los tratamientos y los diagnósticos fundamentalmente los hacemos así rápidamente y en forma simultánea y de esa forma podemos saber casi en un mes y medio qué es lo que está pasando y a partir de ahí planificar los diferentes tratamientos. A toda paciente o a toda persona que busca en algún momento de su vida embarazarse, uno hace bastante hincapié en lo que llamamos regímenes higiénico-dietéticos o calidad de vida. O sea, siempre se tiene mucho en cuenta alimentación, ejercicio físico, mantener un determinado índice de masa corporal,
En criollo, el sobrepeso. Son todos factores que deterioran la reproducción en el hombre y en la mujer. Por eso se hace bastante hincapié con el tipo de dieta, la actividad física y los hábitos. El tabaquismo es nocivo para ambos. Se sabe que adelanta la menopausia por lo menos en 2 años en el lado de la mujer y que los productos de combustión, no es solo la nicotina, el producto de combustión del cigarrillo genera la producción de sustancias que dañan óvulos y dañan espermatozoides. El alcohol, si bien no daña directamente al óvulo en sí, por lo menos hasta ahora, se sabe que puede alterar el proceso de expresión de ciertos genes a la hora de lograr un embarazo. Entonces, es como que uno le pasa la franela a todas las condiciones generales de vida o condiciones de vida de cualquier persona antes de lograr un embarazo. Y muchas veces mejorando, en el caso del sobrepeso, uno logra tratar un trastorno reproductivo, como la anovulación. Hay muchas chicas que no ovulan por sobrepeso o que pierden embarazos por el sobrepeso. Estamos hablando no de un sobrepeso leve de un par de kilos, estamos hablando ya de algo que pasa a ser el límite con la obesidad, ¿no? Un índice de masa corporal mayor de, bueno, bastante elevado. Entonces eso genera alteraciones reproductivas en ambos miembros, en el hombre y en la mujer. Y son factores bastante simples de tratar porque no requieren equipamiento, pero no son fáciles de tratar porque implican un cambio de hábitos importante, pero son fundamentales, a veces corrigiendo y sacando del medio factores tóxicos, corrigiendo manera de comer, actividad física y bajando de peso, uno logra mejorar las condiciones reproductivas de una persona. En cuanto a la mujer, bueno, una de las cosas que a la mujer les puede pasar es, de las que afecta realmente a la fertilidad, es por ejemplo la poliquistosis ovárica. La PCO, poliquistosis ovárica, es una enfermedad bastante compleja, donde la mujer básicamente está llena de óvulos y sin embargo no ovula y los óvulos no tienen buena calidad, etc. La endometriosis hay de todo, hay mujeres que por la endometriosis no pueden tener chicos y otras tienen un montón de chicos y tienen endometriosis. Lo que sí estaría bueno aclarar es que hay mujeres que tienen endometriosis en los ovarios y se llama endometrioma. Y tenemos que agarrar de las orejas a los cirujanos a veces, e inclusive a los ginecólogos, que, digamos, exageran la idea esta de sacar esos quistes. Cada vez que yo saco un quiste endometrósico o endometrioma de un ovario, ese ovario queda con una función muy reducida. Es mucho mejor tener una paciente que tiene reserva ovárica, aunque tenga quistes endometrósicos, si llegamos a la situación, por ejemplo, de una fecundación in vitro, que hay una paciente que no tiene ningún quiste, pero que le queda menos de un cuarto de ovario. Esa paciente tiene mucha menos posibilidad de embarazo que esta otra que está llena de endometriosis, pero que tiene ovario. Por lo tanto, el concepto de señoras, no se dejen asustar, consulten nuevamente cuando les indican la quistectomía, cuando les indican la cirugía del quiste, porque tal vez otros opinen que mejor dejarlo y tener hijos. Bueno, el ovario en realidad tiene una estructura muy parecida a un panal de abejas. Uno se tendría que imaginar como que los folículos son las celdas y en realidad el óvulo es microscópico y está dentro de cada célula. Nuestro ovario durante toda la vida intrauterina, durante la niñez y demás, hasta la menarca, es como que están, está esta pérdida continua y sostenida, pero en definitiva uno no puede ver ecográficamente un crecimiento de esos folículos. Es recién después de la menarca que nosotros vemos que todos los meses el ovario recibe el estímulo de las distintas hormonas y hace que se recluten una X cantidad de folículos, de los cuales uno se va a ovular. Y, o sea, ¿qué quiere decir? Ovular quiere decir que se va a romper y va a expulsar el óvulo que va a ser captado por las trompas de falopio. En realidad, en ese único ciclo se van a perder muchos folículos y muchos óvulos. O sea, el folículo, si no se rompe, se atrecia, se atrofia. Es un folículo que igual se va a perder. Es decir, en un mes, en un ciclo menstrual, de menstruación a menstruación, no es que yo pierdo uno solo, pierdo muchos. Uno se rompe
y se libera el óvulo y el resto va a la atrofia. Es muy común en la consulta cuando las pacientes nos dicen: doctora, si usted me está dando una inducción de la ovulación y yo en vez de ovular uno solo, ovulo muchos folículos, ¿adelanto mi menopausia? Y no, en realidad lo único que nosotros hacemos cuando damos los tratamientos de fertilidad es hacer crecer todos aquellos folículos que en ese ciclo puntual han sido reclutados por el organismo. La mujer puede tener problemas anatómicos, como por ejemplo, dije, la obstrucción tubaria, o pólipos en el útero, o miomas que deformen la cavidad del útero, o puede tener cosas funcionales como una falla ovárica que le produce que o no ovula o que ovula lamentablemente óvulos de mala calidad. Y también existen los problemas de tipo emocional, que no hay que descartarlos y que es como lo de las brujas, que no hay, pero que las hay, las hay. Porque tenemos muchos casos. Por ejemplo, el primer in vitro que hicimos en Argentina fue un matrimonio de Tucumán que quedó embarazada de mellizos y se embarazó y tuvo los bebés. Y después se embarazó espontáneamente varias veces. Ella hacía 10 años que buscaban un gesta, que estaban buscando con su marido un bebé y no lo conseguían. Hicimos el in vitro, tuvo mellizos y después se embarazó, si no me equivoco, 3 veces más. Yo no creo, francamente, que sea una pavada, porque no solamente hay mujeres que han hecho in vitro y después se embarazan, sino que hay mujeres que adoptaron un bebé. Para que una pareja adopte un bebé, tiene que haber pasado por todas, hasta que acepta, y en general, ¿no?, la idea, y después ponerse a buscar la adopción. O sea, le llevó mucho tiempo y mucha decisión. Tiene que tener un problema muy serio de salud reproductiva para eso. ¿Cuántas conocemos? Muchas que adoptan y después se embarazan. Tienen su bebé, calmaron la ansiedad, ellas y ellos, los dos, ¿no? Y adoptan y tienen un bebé. O sea que tanto la paciente que se embarazó con in vitro como aquella que consiguió ese bebé adoptado es bastante más frecuente que lo que la gente cree, que esa paciente después embaraza espontáneamente. Por temas de ella, por temas de él, por ambos, nunca lo sabremos. ¿Es científico? Lo es, porque hay pruebas y evidencias. Lo que no hay forma es de probar cuál es la que exactamente hace, qué mecanismo se arregla, digamos, ¿no es cierto? Pero que ocurre, ocurre. El proyecto de fertilidad asistida convertido en ley obliga a las obras sociales y prepagas a garantizar el acceso universal de los pacientes a los procedimientos correspondientes sin discriminar estado civil ni orientación sexual. La ampliación de derechos que otorga la ley pone meritoriamente a la Argentina a la par de otros países desarrollados. Estaba todo hecho, sin embargo, habían cosas, por ejemplo, como una mujer que de repente formaba una nueva pareja a los 45 años y quería tener un bebé y no hay forma, salvo algún milagro, no hay manera de que una chica de 45 o de 47 años pueda generar óvulos que sean capaces de soportar todo un embarazo, o sea, formar un embrión y formar un embarazo sano además. Por lo tanto, apareció la ovodonación, que en ese momento era un poquito, digamos, más, probablemente también más complicada de aceptar y de entenderse, como todo, como todas las cosas, con el tiempo se van viendo bien y hoy en día es una práctica muy frecuente, ¿no? Incluso con donantes voluntarias. Antes usábamos los óvulos de las pacientes que accedían a darlos y que les sobraban, por ejemplo. El típico caso de una chica de 25 años, paciente porque tiene las trompas obstruidas, con ovarios divinos, espectaculares, hacemos la estimulación y teníamos de repente 15 óvulos. No tiene sentido usar 15 óvulos en esa paciente, si nos alcanzaba con muchísimos menos. Entonces, antes de eso, cuando ya sabíamos que esa paciente tenía un buen pronóstico ovárico, digamos, hablábamos con ellas y se aceptaban esos óvulos que sobraban, quedaban para una receptora. Pero claro, la lista de espera en 3 años. Porque
no hay tantas pacientes con tan lindos ovarios. Entonces, hace ya unos años se practica el tema de la ovodonación, digamos, voluntaria, con donantes voluntarias, y eso fue fantástico. Otra cosa que fue, me parece a mí, un hito así grosso, después del ICSI, ¿no?, fue la posibilidad de preservar óvulos. Hasta ese momento, hasta hace poco, relativamente poco, no había forma de, así como congelamos embriones, congelamos espermatozoides, congelamos un montón de cosas, no había manera de congelar óvulos con buen pronóstico. De 10 óvulos, los 10, cuando los descongelábamos, estaban muertos. Hasta que a otro iluminado se le ocurrió definir la vitrificación, que es una manera de congelar, pero con medios de crioprotectores diferentes y con un método diferente. Y de esa forma se consiguió todo lo contrario. De 10 óvulos que vitrificamos, prácticamente los 10 sobreviven. Bueno, la reserva ovárica, ¿por qué hacemos hincapié? Porque es un dato muy importante y porque pasa a ser una de las causas primarias de esterilidad. Y hablamos de 30 años porque hemos visto mujeres por encima de los 30 años, pero 30 años cumplidos, con una baja reserva ovárica. Es algo bastante sencillo de evaluar y le permite a la mujer que, aún la mujer que no estando en pareja y tiene una reserva ovárica disminuida, pueda llegar a ser hoy una de las técnicas que son muy importantes dentro de la fertilidad, que es la vitrificación de ovocitos. Incluso esto, cuando hablamos de una de las grandes causas de esterilidad en la mujer, es la maternidad diferida. Entonces, la evaluación de su reserva ovárica tiene que ver con parámetros y con pronósticos, ¿no? Entonces, el hecho de poder pedirle a la paciente una ecografía transvaginal con recuento de folículos centrales para evaluar su reserva ovárica, o un perfil hormonal, a veces acompañado, si es necesario, de una hormona antimuleriana, nos puede marcar una idea de dónde uno está parado con respecto a esa paciente y poder aconsejarla con respecto a su reproducción. El estudio de la reserva ovárica, yo creo que como mujer, lo digo, tendría que pasar a ser en determinado momento, cercano a los 30 años, un estudio más de rutina anual. Así como nos hacemos el Papa Nicolau, la colposcopía, una ecografía mamaria, tendríamos que tener incluido en el protocolo un estudio de por lo menos FSH, estradiol y una hormona antimuleriana, si dieran mal estos dos otros estudios, y de esta manera saber, bueno, nuestra reserva está bien, podemos esperar, nos quedamos tranquilos, o alerta, luz amarilla, algo puede estar fallando, entonces volver a repetirlos, y si en realidad vemos que realmente hay cierta urgencia o hay una reserva ovárica disminuida en función de la edad de esa chica, esa paciente joven, bueno, comentarle que está este tipo de posibilidad de preservar la fertilidad para que esto no vaya empeorando, y de última, bueno, tener la posibilidad a futuro, si por ahí ese no es su momento, de tener ya sus óvulos vitrificados para poder ser utilizados más adelante. Hay ciertos casos donde uno puede pensar que esa pareja no tiene en realidad un problema, digamos, clásico, ya sea porque el semen no está bueno, o por las trompas, o por la ovulación, sino que son otro tipo de problemas. En general, esa pareja no consulta por esterilidad, no consulta porque no queda embarazada, sino que consulta porque pierde los embarazos. Yo lo primero que voy a pensar son en dos cosas. En primer lugar, en una falla genética de ella o de él, en sus cromosomas, que no se representa en su figura, digamos, ellos tienen aspecto totalmente sano, pero que eso no invalida que tengan una falla en los cromosomas, que se detecta con un simple análisis de sangre, que haga que aunque ellos están sanos, lamentablemente la descendencia tenga, digamos, este tipo de problemas. La consulta es: doctor, pierdo los embarazos, no es doctor, no me embarazo. Por lo tanto, si yo hago una fecundación in vitro o un ICSI, no le voy a pedir un estudio hematológico a la paciente porque en realidad no tengo por qué.
O si la paciente tiene 42 años y tuve con suerte, después de toda la estimulación, conseguimos 2 o 3 óvulos de ella y fertilizaron 2 y no se embarazó, yo no tengo que pensar que tiene una falla de coagulación de la sangre, lo que tengo que pensar es que tiene una falla ovárica. Tiene una falla en su reserva ovárica que hace que tenga pocos y siempre, tanto en la mujer como en el hombre, cuando tenemos pocos óvulos o pocos espermatozoides, casi siempre son de mala calidad. Y la mala calidad significa que aunque fertilicen y formen un embrión, ese embrioncito no está capacitado metabólicamente o genéticamente para sobrevivir. Nosotros estamos en una instancia de transitar una ley nacional donde es mucho más abarcativa, con lo cual está tratando de reglamentarse esa ley y ver qué tipo de respuesta se le da a muchas circunstancias que hasta ahora no estaban contempladas. Entonces, por ahora, nosotros en provincia seguimos trabajando con la ley provincial, absolutamente, haciendo tratamientos de baja y alta complejidad, donde son totalmente gratuitos para las parejas que no tienen absolutamente recursos, y tratando de ver o incorporar esas parejas que antes estaban excluidas y ahora la ley nacional las incluye, como para comenzarlas a preparar para el ingreso a esta ley.